Con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Excelente y bendecido día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bendecidos por el Señor. Le damos muchas gracias al Señor en este momento porque nos permite reunirnos en su nombre para celebrar esta celebración de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bendigamos al Señor porque nos ha reunido nuevamente en su entorno para celebrar su palabra y en su cuerpo, para que nos permita crecer cada día en el amor a los hermanos. Antes de recibir la palabra de Dios y comulgar su cuerpo y su sangre, pedimos perdón por todas nuestras faltas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuida de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tu sentencia. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Escuchemos, hermanos, la lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo el enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del enemigo. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos unos minutos para reflexionar esta palabra que hoy, 16º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos habla, indudablemente, como siempre, la palabra de Dios hablando a nuestro corazón,
de la bondad y la misericordia de Dios para con cada uno de sus hijos. El escritor sagrado en esta primera lectura, que precisamente hablábamos del libro de la sabiduría, comienza diciendo que no hay más Dios que tú, Señor. No hay más Dios que tú, Señor. Eso comienza diciendo el escritor sagrado en este libro de la sabiduría. Es un Dios que no tiene a quien rendirle cuenta a nadie más y sus sentencias son justas. Y allí nos enseña que el justo debe ser humano. ¿Qué quiere decir? Esa persona que se pone también en los pies del otro, en los zapatos del otro, como decimos popularmente. De aquel que sufre, de aquel que tiene problemas, que está en pecado. Pues Dios siempre quiere darnos la oportunidad, y lo dice al final precisamente de esa lectura de la sabiduría. Al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Al pecador le da más tiempo para que se arrepienta. Quiere decir que hay un tiempo, ¿verdad que sí? Bueno, puede ser hoy el tiempo, por eso tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos habla. Y por eso es que en la antífona del Salmo, a ver si lo recordamos, ¿qué es lo que dice la antífona del Salmo? Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Y son las palabras que deben brotar de nuestros labios cuando nos dirigimos al Señor, a Él reconociéndolo como nuestro Creador, por supuesto nosotros sus criaturas, ¿verdad? Sus hijos. A ese Dios entrañable, como también lo dice el Salmo en allí escrito, dice: todo amor, lealtad, lento a la cólera y rico en misericordia. Ese es el Dios a quien nosotros nos dirigimos en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia. Por supuesto, un Dios entrañable, un Dios que es todo amor y lealtad. No debemos desanimarnos tal vez por las circunstancias que nos puede deprimir, por las circunstancias que podamos estar pasando, o pensamos que Dios no nos escucha. Sin embargo, San Pablo en esta segunda carta, en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, San Pablo nos dice que es el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando creemos que no oye nuestras súplicas, tal vez, como lo dice San Pablo, es que a lo mejor no sabemos pedir lo que nos conviene. Pues entonces, hermanos, debemos pedir al Espíritu Santo que incluso, quizás sin decir palabra alguna, pero que desde dentro, lo profundo de nuestro corazón, Él escucha lo que no podemos expresar con palabras, como lo llama Él mismo, como gemidos, esos que se expresan con dolor, con pena, con pesar. Precisamente, en el Evangelio el Señor nos habla por medio de parábolas. Fíjate que el Señor siempre nos instruye de una manera inimaginable y Él nos habla con parábolas, que son las comparaciones, esas comparaciones cortas para enseñar una verdad, y una verdad de la vida diaria, no es cualquier cuento de hadas. Y esas son las parábolas que el Señor siempre nos presenta. Y en este caso nos presenta ¿cuántas parábolas? ¿Cuántas formas? 3. Pero nos dice el Señor que dice así: Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas no les decía nada. ¿Qué quería el Señor? ¿Qué quería el Señor? Que escucháramos y entendiéramos el mensaje que Él quería llegar a cada uno de nosotros. Y que nos hablan del reino de los cielos, como en este caso, que es el fin de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Encontrarnos con Él, ¿dónde? En el reino de los cielos. Pues bien, estas 3 parábolas nos dice que, comienza diciendo que se parece, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla. ¿Sembró qué? Buena semilla. Y allí nos indica que Él, Dios, es el sembrador de esa semilla. En el mundo donde estamos tú y yo, donde estamos todos nosotros, como esa buena semilla. Además, viene el maligno, que también está allí presente, indudablemente, que es el enemigo, que es la cizaña, que es todo aquello que nos quiere desmotivar, aquello que nos quiere entristecer, que nos quiere desanimar en este camino que el Señor quiere que tomemos, ¿verdad?, hacia Él, que es el pecado, desistir de poder encontrarlo, lo que tanto anhelamos para nuestra salvación.
y que tenemos un tiempo para poder cosechar los mejores frutos y al final, con sus ángeles, poder decir, como dice precisamente el Evangelio, poder brillar como el sol en el reino de su Padre. Y eso es lo que anhelamos todos y cada uno de nosotros. Circunstancias vamos a tener para podernos no seguir adelante, sí. Por eso es que cuando hablamos de la cizaña, cuando hablamos del enemigo que siempre quiere dañar, destruir y robar, el Señor vino a dar todo lo contrario, a darnos vida y vida en abundancia. Indudablemente que en nuestra vida siempre vamos a conseguir obstáculos. Y el Señor no quiere porque es imposible para nosotros. Él es el único que puede quitar, ¿verdad? Él es el único que nos puede llevar por el camino correcto. Pero Él nos dice, y dice en el Evangelio, que ella debe crecer juntos, ¿verdad? Juntos. El bien y el mal tienen que ir allí juntos. Pero Él es el único que puede arrancarlo. Hay un momento que Él mismo lo va a arrancar. A veces nosotros nos desesperamos. A veces creemos que cuando iniciamos ese camino al Señor, ¿verdad? Y se empieza a presentar la cizaña, nos inquietamos por lo mismo. Pero el Señor dice, ya va un momento. Esperemos que crezca, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios, Él va a arrancar esa cizaña. Todo aquello que no nos deja llegar a Dios. Por eso que tenemos que tener esa paciencia, pero como dice el Señor, siempre va a estar a nuestro lado. Precisamente el proyecto de Dios en esta imagen de la semilla de mostaza, que es la otra comparación, ¿verdad? La otra parábola, la semilla de mostaza y en ese poco de levadura. Y podemos pensar que son comienzos muy humildes, ¿verdad? Muy sencillos. Y de repente podemos hasta pensar, bueno, pero ¿para qué hacerlo? Por lo menos, ¿para qué ir a misa? Hoy no voy a misa, de repente la otra semana. ¿Para qué escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué? No, esas son cosas como muy sencillas. Y nos dormimos, nos adormecimos y el diablo viene, ¿verdad? Como meter esa cizaña. Sí, pero ¿para qué? Y empieza como las comiquitas, ¿no? El uno por aquí, el otro por aquí. Y nos dejamos guiar y nos dejamos llevar. Pero no. Quiero decirle que la fuerza, su fuerza transformadora, la fuerza que Dios nos da a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través de la oración, no nos podemos imaginar lo que Dios puede hacer con eso. De a poquito, de a poquito, de a poquito, así como precisamente esa semilla, ¿verdad? De ese grano de mostaza que es muy, muy, muy pequeñito. ¿Usted ha visto un granito de mostaza? Sí. Muy pequeñito, pero que poco a poco, ¿qué va haciendo el Señor? Va creciendo hasta construir, hasta hacerse como un árbol frondoso, que incluso dice la palabra que hasta los pajaritos vienen a mirar allí, ¿verdad? Esa es la gracia que el Señor quiere darnos. Hoy el Señor nos quiere transmitir y pidamos a Dios ser esos árboles frondosos para poder dar sombra, frutos de paz, de optimismo, de esperanza, o como esa masa con un poco de levadura, que termina precisamente por fermentar y hacer crecer desde nuestro propio testimonio a los demás. Creo que el Señor nos habla de esa manera en el día de hoy y pidámosle a Él la gracia de su Espíritu Santo, como lo decía San Pablo, que quizás con gemidos inimaginables el Señor escucha lo que hay en los profundos de nuestros corazones. Amén. Nos colocamos al pie y hacemos nuestra... Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos todos juntos por medio de Jesucristo nuestro camino hacia el Padre. Vamos a pedir al Señor en este momento por todas nuestras intenciones. Jesús, siembra cada día en nuestros corazones la semilla de la buena noticia, para que llegue a todos los hombres y mujeres del mundo
y transforme sus corazones y obras. Oremos al Señor. Te lo pedimos. Dios nos colocó en el mundo como pequeñas semillas de su reino para que probamos la honestidad y la solidaridad en la familia y en los lugares de trabajo, de ocio y de descanso. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todas nuestras intenciones, lo que hemos traído en el día de hoy, aquello que está en nuestros corazones, lo colocamos una vez más en el altar del Señor, para que el Señor tome nuestras súplicas, nos convierta en nuestro llanto en alegría. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque escuchas las oraciones que te presentamos y todas las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que las recibas de manos de María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios nos libra de todos los males si hacemos el esfuerzo de vivir en paz con Él y con nuestros hermanos. En este pensamiento nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Y cantamos todos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, Yo soy digna que bien traigas la palabra ¿Estén preparados? Se pueden hacer.
De pie. Oración. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar por su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos al Señor que nos bendiga, pidamos al Señor por este domingo, por este día, el día que nos ha permitido venir a su presencia, poderle recibir en lo más profundo de nuestro corazón. Y le decimos al Señor que nos bendiga, decimos todo, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y peligro. Amén. Amén. Nos despedimos cantándole a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Dios te Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Que todos pasemos un feliz día.